Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia hoy aquí. Desearles, espero que tengan buena salud y también la de sus familiares. Sumarme, lógicamente, a las condolencias transmitidas por la Comisión a todos los familiares y amigos de las personas que han sufrido la crisis sanitaria de la enfermedad del COVID-19 y también transmitir, asimismo, el agradecimiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras que dentro y fuera del sistema sanitario pues están haciendo posible con sus esfuerzos pues que nuestra vida se parezca un poco más a la normalidad que vivíamos anteriormente para poder sobrellevar y superar lo antes posible esta enfermedad. Gracias a los grupos que pidieron la intervención, la comparecencia, como anuncié en la anterior ocasión, la idea es que esto pues sea lo más habitual posible para poder rendir cuentas y para poder explicar muchas cosas que muchas veces, por los mecanismos habituales que tenemos desde el Gobierno, es más difícil. Y, por lo tanto, pues trataré de hacer una intervención inicial donde, bueno, pues dilucide algunos de los elementos que yo creo que pueden ser objeto de reflexión colectiva o de interés por parte de los diferentes grupos y, en cualquier caso, pues a lo largo de las preguntas, pues lógicamente focalizaremos mejor aquellas cuestiones que a ustedes les parezcan oportunas. En primer lugar, al respecto de esta intervención, quizás conviene situar bien la situación de la crisis sanitaria y su evolución en nuestro país. Creo que aquí no hace falta abundar en muchos datos, pero sí es relevante que hagamos unos meros análisis que nos van a permitir explicar mejor por qué las medidas del Ministerio de Consumo han sido las que han sido. En primer lugar, decía, la pandemia que ha asolado a nivel internacional y muy especialmente a algunos países, entre ellos el nuestro, ha desbordado los límites de las previsiones de los diferentes gobiernos y ha desbordado también pues, el funcionar habitual y normal de los diferentes sistemas sanitarios. Esto produjo un elemento que será central en una de las medidas de consumo y que luego podré explicar con más detalle, y es que se estresaron los mercados internacionales vinculados a aquellos productos que son sanitarios o semisanitarios, tales como los respiradores o las mascarillas, que de repente su demanda internacional y su demanda nacional se disparó de una manera elevadísima, muy por encima, lógicamente, de los niveles de producción que existían en ese momento. Por lo tanto, se produjo algo que es desconcertante y que era imprevisible apenas un mes antes, y es como diferentes países, diferentes gobiernos de todas las entidades, es decir, a nivel nacional no solo es el Gobierno de España, sino el Gobierno de las diferentes comunidades autónomas e incluso administraciones locales, pujaban a nivel internacional en un mercado saturado, colapsado, en el que se producía un estrés enorme para hacer frente al intento de compra de determinados productos sanitarios. Esto pues elevó los precios y esto también produjo pues enfrentamientos entre diferentes países a raíz de esa puja por esos productos sanitarios. El enorme esfuerzo que hizo el Ministerio de Exteriores del Gobierno de España nos ha permitido que lo antes posible tuviéramos a disposición grandes stocks de estos productos para poder ponerlos al servicio de la sociedad y especialmente del sistema sanitario. He de decir que en este contexto, aquellos países que tenían mejor posición industrial, mejor fortaleza industrial, han salido mejor parados, sencillamente porque disponían de los mecanismos para una producción nacional, sabiendo que, como ustedes también conocen, los productos sanitarios a nivel internacional tienen una alta concentración en su producción entre China, Estados Unidos y Alemania, y son esos países los que han tenido, no sin estar exentos de determinadas tensiones importantes, pero son los que han tenido cierta fortaleza. Digo esto también para que podamos llevarnos la reflexión de cómo los procesos de desindustrialización en nuestro país han funcionado como un lastre a la hora de tener herramientas para sobrellevar una situación inesperada. Afortunadamente hemos tenido un tejido industrial que ha hecho esfuerzos, además de tejidos, digamos, sociales, de mucha gente que ha hecho muchos esfuerzos en diferentes niveles, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, para poder dar salida a este tipo de productos, dentro de un contexto de mercados absolutamente desbordados. Desde el punto de vista sanitario, no hace falta recordar
que es un virus desconocido, incluso todavía a día de hoy. Es decir, la comunidad científica todavía a día de hoy no conoce con precisión los rasgos y características fundamentales que se refieren a su naturaleza y a la evolución del virus y, por lo tanto, gracias a los estudios, cada vez con más muestras por la evolución sencilla del virus, se van encontrando rasgos que se van publicando en determinados working papers, revistas académicas y que en realidad todavía no son concluyentes, sino que operan a modo de hipótesis, pero eso va arrojando cierta luz de cómo es realmente el virus. Esto es muy importante porque a veces se menosprecia el hecho de que la comunidad científica todavía a día de hoy no conoce bien cómo va a funcionar siquiera el virus, cómo se va a comportar, por ejemplo, en periodos como el verano o, por ejemplo, cómo se transmite de forma exacta. Navegamos todavía en enormes dosis de incertidumbre y eso explica por qué las recomendaciones políticas que hacen los organismos internacionales de sanidad y los organismos nacionales de sanidad se van adaptando a ese flujo de conocimiento que nos va permitiendo saber más de ese virus. El Gobierno de España lo que ha hecho desde el primer momento ha sido seguir escrupulosamente esas indicaciones de los organismos internacionales, en particular de la Organización Mundial de la Salud, que naturalmente, a la luz de las nuevas informaciones y del nuevo conocimiento, iban adaptando sus recomendaciones. Esto es así porque la naturaleza del virus es desconocida y porque la naturaleza de la ciencia funciona así. Naturalmente, con la ventaja que nos concede el tiempo, con la ventaja que nos concede la distancia temporal y el conocimiento acumulado, es posible valorar como conservadoras algunas de las recomendaciones sanitarias que se hicieron en su momento, pero en el momento en el que se hicieron, con la información disponible, era en el que trabajaba la comunidad científica y a lo que obedecía, como creo que es el mejor criterio posible, el Gobierno. Si la población somos ignorantes con respecto a la naturaleza real del virus, la comunidad científica también lo es, pero mucho menos. Y, por lo tanto, pues yo creo que es un criterio bastante razonable seguir esas indicaciones como principio general e ir adaptando las recomendaciones a esa nueva información. Una vez se aprobaron y se pusieron en marcha las medidas de confinamiento y las medidas paralelas y en conjunto el paquete completo de medidas para parar y aplanar en la medida de lo posible la curva y parar la epidemia en la medida de lo posible, fuimos más conscientes de los efectos económicos que eso también iba a producir. Por lo tanto, la crisis sanitaria se solapa en el tiempo también con una incipiente crisis económica que se está desplegando en este momento y que es el resultado natural de un shock de oferta y de un shock de demanda al mismo tiempo y que impone, pues lógicamente, un nuevo contexto al Gobierno y un nuevo contexto al conjunto de la economía mundial. Como saben ustedes, la previsión de este Gobierno respecto a los indicadores macroeconómicos para el año que estamos en curso es de una caída del PIB del 9,2% anual. Es una estimación en línea con los indicadores y las estimaciones internacionales, pero ha de tenerse en cuenta que a la incertidumbre que he situado anteriormente de la crisis sanitaria está la incertidumbre específica del comportamiento económico. Por lo tanto, considérese esto como tiene que ser siempre una estimación, a modo de hipótesis. Pero es un 9,2%, es una cantidad enormemente considerable. Probablemente, y esta es la opinión del Gobierno y de muchos analistas económicos, probablemente la mayoría, sin las medidas que hemos ido aprobando los diferentes gobiernos, entre ellos el Gobierno de España, esta caída sería aún mayor, pero en cualquier caso estamos hablando de una caída enorme que naturalmente afecta a las competencias del Ministerio de Consumo. Las medidas que hemos puesto en marcha se suman a la de los estabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos que se refieren, por ejemplo, pues a la bajada de ingresos por parte del Estado, que se refieren muy especialmente al incremento de las prestaciones por desempleo, que son naturales en una crisis económica. Hay que sumar el paquete de estímulos que hemos llamado escudo social y que muy particularmente en forma de prestaciones y otras ayudas a las familias trabajadoras, sostenimiento de rentas, implican que nos vamos a ir a un crecimiento del déficit notable, cuya previsión para este año está por encima del 10%. Esta es la primera medida que hace el Gobierno de España, el primer paquete, digamos, económico de estímulo para contener el impacto de la crisis económica, para contener, por lo tanto, y mitigar esa caída de la producción y de la actividad económica.
pero cabe hablar también de la financiación, que es la segunda parte. La financiación, ¿por qué? Pues porque estas primeras medidas las estamos pudiendo acometer gracias a que el Banco Central Europeo, en una política heterodoxa que lleva siguiendo ya un par de años, tiene controlado pues los diferenciales de deuda y, por lo tanto, garantiza que los países puedan endeudarse sin asumir un coste inasumible en el medio y en el largo plazo. Esto permite, por lo tanto, que los gobiernos nacionales podamos hacer estos estímulos fiscales que estamos haciendo, y esto permite, por lo tanto, que el nivel de deuda crezca sin hacerse insostenible. La previsión del Gobierno es que se irá a un 115% del Producto Interior Bruto para este año. No obstante, el gran debate de economía política para los próximos meses y que afectará a todas las competencias y a todos los ministerios de este Gobierno es qué va a suceder a nivel de respuesta colectiva, qué va a suceder a nivel de la Unión Europea y qué va a suceder con la financiación necesaria para hacer un plan de estímulo que permita reactivar la economía y que permita reactivar, en última instancia, la sangre del sistema económico. En mi opinión, lo razonable sería seguir un poco los pasos de otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, donde tienen instituciones como los bancos centrales, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, que pueden financiar de manera directa y monetizar de esa manera la deuda. Desgraciadamente, nuestras instituciones de la zona euro no permiten esta medida. El Banco Central Europeo tiene prohibido la monetización de la deuda en la compra del mercado primario, lo hace a través del secundario, lo hace, por lo tanto, de una forma más compleja, pero hay otros mecanismos que están en discusión y ustedes lo conocen, mecanismos como los coronabonos o, en última instancia, mecanismos que transmiten la idea de la mutualización de la deuda o que incluso ni siquiera computa como déficit porque se trata de transferencias. El diseño concreto no procede que entremos aquí, pero es lo que está objeto de discusión y es muy relevante porque esa segunda fase, que requiere un estímulo brutal para recuperar la economía, para evitar lo que en términos económicos sería un subequilibrio del sistema económico con histéresis, es decir, que volvamos a una senda de crecimiento económico, pero con un nivel de desempleo mucho más alto del que teníamos antes. Para evitar eso, precisamente hace falta una inversión enorme que sea colectiva, porque es la única que la va a poder financiar. Este es el debate económico. Probablemente en la siguiente comparecencia hayamos dilucidado qué ha sucedido, pero es el contexto en el que se sitúan todas las medidas de las que vamos a discutir aquí y que también responden a otros ministerios. Por lo tanto, conclusión, necesitamos política fiscal que acompañe una política monetaria que ya es claramente insuficiente. En esa parte de la política fiscal del ámbito nacional está el Gobierno de España cumpliendo de forma sobrada, nuestras medidas se incorporan en ese paquete y falta la política fiscal, digamos, de esfuerzo colectivo a nivel europeo. Naturalmente, los efectos sanitarios y económicos del virus son asimétricos. Son asimétricos a nivel de población, son asimétricos a nivel de países, regiones y sectores económicos. Por lo tanto, la crisis económica y sobre todo el shock de demanda que ello supone va a afectar a la magnitud del consumo, pero también va a afectar al elemento cualitativo del consumo, al tipo de consumo, porque hay determinados sectores de la actividad económica, por ejemplo, el turismo, que son mucho más susceptibles de padecer las consecuencias negativas de una crisis económica y de la propia crisis sanitaria por razones evidentes. Está por ver, pero es obvio que el Gobierno tiene que asumir, como el resto de gobiernos de la Unión Europea y yo diría del mundo, que el impacto asimétrico de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica exige medidas que sean capaces de focalizar bien en las cuestiones a las que haga referencia cada medida. Por lo tanto, con ese contexto situado que me interesaba plantear para poder entender mejor las medidas que hemos puesto en marcha, a continuación voy a explicar cuáles son esas medidas que hemos ido aprobando a lo largo de todo este tiempo. Lo que voy a describir no agota el conjunto de medidas que hemos puesto en marcha, pero no les quiero entretener con medidas menores. Voy a plantear lo que son las medidas que a nuestro juicio tienen mayor impacto y que probablemente sean de mayor interés, sin perjuicio de que naturalmente en las preguntas pues se puedan ampliar algunas de esas cuestiones. Como decía antes, hemos aprobado un escudo social que tiene como objetivo proteger las rentas, mitigar el impacto de la caída de la demanda, pues por lo tanto manteniendo las rentas de hasta el 30% de la población activa. Es un esfuerzo extraordinario, probablemente
precedente histórico. Desde el punto de vista de la democracia reciente en España es probablemente inédito que el porcentaje de cubierto de población sea tan importante, pero hemos de asumir que no todas las medidas han sido de naturaleza económica, no todas son de transferencias de rentas, no todas son para sostener la demanda, sino que hay otras para regular mejor en contexto e instituciones cambiantes. Todas las medidas aprobadas por el Ministerio de Consumo son medidas que han estado coparticipadas de forma vertical y de forma horizontal. Hemos colaborado con otros ministerios, muy diferentes. Por poner un ejemplo, el Real Decreto Ley que se aprobó en primera instancia, creo que recordar que allá por la quincena de marzo, aproximadamente el 16-17 de marzo, fue firmado por 11 ministerios, entre ellos el Ministerio de Consumo. Son medidas que no se pueden atribuir exclusivamente a un solo ministerio, la mayoría de ellas, sino que son medidas que están coparticipadas. Eso de manera, digamos, horizontal, igual que ocurre con las medidas que han sido coparticipadas con comunidades autónomas o con la sociedad civil. Elementos como asociaciones de consumidores que han participado de las decisiones, de las reflexiones y de las medidas en última instancia. Como decía, para nosotros es muy importante este elemento metodológico, coordinarse y reforzar la coordinación con todos los actores del sector, comunidades autónomas, es decir, instituciones, administración pública, pero también sociedad civil. En conjunto hemos tenido hasta la fecha, hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, si se prefiere, 115 reuniones con diferentes entidades, desde comunidades autónomas. Hemos tenido 2 reuniones con las comunidades autónomas por videoconferencia, con todas las autoridades de consumo, para hablar pues, de temas como la vigilancia de mercado, de la Comisión Sectorial de Consumo, que ha estado muy activa durante todo este tiempo, especialmente pues, para lo que es la vigilancia de mercado y las inspecciones de productos semisanitarios, porque algunas de las medidas que hemos puesto en marcha y que ahora explicaré con más detalle, se refieren, por ejemplo, a las mascarillas, a los geles y a su abastecimiento. Y, por lo tanto, son las comunidades autónomas las que han hecho el trabajo de vigilancia, de inspección oportuno para que el cumplimiento de la norma fuera efectivo. Quiero transmitirles una cuestión que a mí me parece hasta bonita, y es que el trabajo ha sido impecable. El trabajo de todas las comunidades autónomas ha sido impecable y las relaciones con el Ministerio han sido probablemente inmejorables. Han sido relaciones muy de trabajo, relaciones muy claras, relaciones muy transparentes, y la verdad es que estamos muy contentos con ese trabajo, el trabajo que han hecho las comunidades autónomas y las relaciones establecidas. Son contextos muy difíciles para actuar, son contextos que las comunidades autónomas no han tenido fácil precisamente cumplir con sus funciones, y lo han hecho a nuestro juicio de manera extraordinaria. Como decía, también por el carácter transversal de nuestra actividad, pues lógicamente con otros ministerios hemos tenido una gran interacción. También con organismos como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que eventualmente nos va mandando las denuncias y reclamaciones que van recibiendo con respecto a la materia de consumo, y que lógicamente ustedes pueden imaginarse son ingentes y serán probablemente, como luego diré, más ingentes todavía en el futuro, dado que la distorsión de la actividad cotidiana ha sido total con esta crisis sanitaria y con esta crisis económica. Y también con las organizaciones de consumidores. Hemos tenido muchas reuniones específicas para cada una de las medidas y para todas las medidas en conjunto con aquellas asociaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y de Usuarios, para informar nosotros de nuestra actividad y también para recibir, como en el caso de la CNMC, aquella información, reclamaciones, denuncias que parecía pertinente y que nos permitían como Ministerio pues, situar mejor la atención. Todas estas medidas han estado destinadas a proteger, como decía antes, las rentas, proteger a las familias trabajadoras, y hemos hecho también siempre uso de un mecanismo, una figura jurídica que, como ustedes habrán leído en los Reales Decreto Ley, se refiere a la figura del consumidor o persona vulnerable. Estamos hablando especialmente de aquellas personas con más dificultades para sobrellevar un impacto económico como el que se está produciendo en estos momentos. Por eso es importante hacer referencia a algunas medidas, como la moratoria en el pago de las hipotecas, como la moratoria en el pago de los créditos al consumo, como la prohibición del cese de suministros básicos, agua, electricidad, que son medidas que
se han puesto en marcha por este Gobierno y que afortunadamente impiden que las familias más vulnerables en nuestro país pues puedan de repente encontrarse que no tienen electricidad en casa, que no tienen de repente pues acceso a elementos fundamentales para una vida digna. Eso, junto con las transferencias, pues son medidas de protección de las familias más vulnerables, de las familias trabajadoras. Hay unas medidas que hemos aprobado que quizás han sido las más controvertidas y que creo que han motivado algunas de las peticiones de comparecencia que se refieren a la petición del control de precios, el control de precio de determinados productos sanitarios o semisanitarios. Y hemos de decir que aquí el Ministerio de Consumo lo que hemos hecho ha sido atender primero a la evolución de los precios, hemos estado siguiéndolos, y además también a la información específica que puede aparecer, por ejemplo, en los diferentes etiquetados de determinados productos como las mascarillas. Esos son los ámbitos en el que el Ministerio del Consumo preferentemente intervenimos, y nos ha parecido oportuno hacer lo que hemos hecho en este tiempo, que ya va desde el 14 de marzo, por razones que a continuación explicaré con un poquito más de detalle, habida cuenta de que soy consciente de que son algunas de las peticiones, como decía antes, que motivaron la comparecencia. En primer lugar, intervenimos en los precios de la funeraria, de los servicios funerarios. Esto fue una de las medidas más rápidas que hicimos, fundamentalmente porque notamos, a través de las denuncias y del seguimiento propio del Ministerio de Consumo, cómo algunos de esos servicios, algunas empresas, ni mucho menos de forma generalizada, pero desde luego estaba sucediendo, estaban aprovechando la naturaleza de un sector como es el de los servicios funerarios, que en términos económicos diríamos tiene una curva de demanda inelástica, pues la gente hace uso de ese servicio independientemente casi del precio, pues aprovechando en un momento de dolor tan grande como este, algunas funerarias pues subieron los precios de manera absolutamente desafortunada desde nuestra opinión, y eso exigió que nosotros actuáramos pues controlando los precios, poniendo sencillamente que no pudieran ser superiores a los que estaban establecidos antes del decreto de alarma, el 14 de marzo. De esa manera evitábamos que se produjera ese fenómeno puramente especulativo, no fundamentado en una innovación tecnológica, no fundamentado en ningún fundamento económico, más allá de quizás pues el interés excesivo del afán de lucro por parte de algunos sujetos, aprovechando un momento de dolor como el que estaba sufriendo las familias de las personas que habían fallecido. Por lo tanto, eso fue una medida relativamente fácil de poner en marcha, porque las funerarias, como ustedes saben, pues hacen sus servicios pues de manera física, material, dentro del país, y lógicamente conocen ustedes su funcionamiento. Cosa distinta es el sector de las mascarillas y de los productos semisanitarios. Y aquí recupero lo que venía diciendo anteriormente en la exposición de cómo estaba el mercado internacional. El mercado de las mascarillas, y voy a simplificarlo en esto, pero es equivalente a lo que sucedió en geles y en lo que sucedió en guantes y lo que sucedió en otros productos semisanitarios, es un mercado saturado. Es un mercado saturado en el que de repente la oferta no es suficiente para una demanda creciente que obedece a determinados criterios sanitarios y criterios también en algunos casos irracionales, en los que pues determinadas unidades familiares, determinados actores económicos hacían un acopio en cantidades industriales que hacían que de repente se produjera un desabastecimiento parcial previamente a nuestra medida. Entonces, eso ocurriendo también provocaba la inflación de precio y provocaba unos precios elevadísimos que mermaban de forma absolutamente notoria los presupuestos familiares. Los presupuestos familiares de familias que necesitaban, porque así se sugería a través de las instrucciones sanitarias internacionales como útil el uso de la mascarilla en aquella primera fase del confinamiento, y de repente se encontraban con que los precios eran desorbitados, y para hacer un acopio de productos como mascarilla, gel, guante y multiplicarlo por el número de personas en cada familia, las cantidades podían ser muy notables y hacer una merma importante en el presupuesto familiar. Lo que entonces nosotros vimos como necesario era evitar esa merma, ser capaces de acabar con esa parte de especulación que podía existir. Hay que recordar que este Ministerio recibió también una carta del Colegio Profesional de Farmacéuticos en el que se nos advertía de que se estaban produciendo fenómenos especulativos y el que se nos pedía que interviniéramos en los precios por parte de los farmacéuticos, que son el último eslabón de la cadena, que son aquellos que nos proporcionan desde sus establecimientos la mayor parte de las mascarillas. Por lo tanto, atendíamos a un problema que, sin embargo, era complejo,
porque, como ustedes saben, dadas las condiciones del mercado, lo que teníamos que evitar era empeorar aún más las condiciones de ese mercado y provocar un mayor desabastecimiento. Por eso lo que se creó fue un equipo técnico en el que formaron parte y coparticiparon de la decisión tanto las farmacéuticas como los proveedores, garantizando de esa manera que cualquier medida y control de precios que pusiéramos en marcha evitara una externalidad negativa, un desabastecimiento adicional en el caso de las mascarillas. Por eso hubo algún tipo de productos, como las mascarillas quirúrgicas, que sí se les pudo poner un precio máximo, y hubo otras cuyo mercado sigue todavía estresado y que todavía no estamos en condiciones de garantizar que poner un precio máximo no evite el desabastecimiento. Y, por lo tanto, esta es la explicación de por qué hemos obrado de una manera prudente pero efectiva, dado que hoy, a día de hoy, pues las familias pueden acceder a una mascarilla quirúrgica recomendable para la totalidad de la población a un precio razonable. Y este era el objetivo que queríamos cumplir. Creemos que lo hemos hecho de manera satisfecha, y aquellos llamamientos que decían que esta medida iba a producir el desabastecimiento pues han sido pura y simple propaganda, porque sencillamente no ha habido esa externalidad negativa, porque creo que obramos con la prudencia necesaria. Esto sin perjuicio de lo que planteaba anteriormente, dado que el Gobierno estamos trabajando para tener la máxima producción nacional posible, porque la producción nacional es lo que te garantiza que no estás a merced de los mercados internacionales, donde otros actores que se mueven quizás por otros intereses menos altruistas pues pueden lógicamente hacerte cargar en la cuenta unas cantidades inasumibles. Y eso, que ya ha estado sucediendo, como ustedes saben, se puede evitar con una producción nacional, y se están haciendo esfuerzos por parte del Ministerio de Industria y por parte de otros ministerios para que exista esa producción nacional suficiente. Al mismo tiempo, y en el ámbito de la desescalada, que ya estamos comenzando, el Ministerio de Consumo elaboramos con mucho detenimiento, con mucho rigor y con el trabajo conjunto con otros ministerios, una guía de uso de las mascarillas que ha tenido muy buena fortuna. Ha tenido muy buena fortuna, muy buena acogida. Muchos medios de comunicación han sido capaces de ponerlo a disposición en sus propias páginas web. Se está distribuyendo como una información útil para el conocimiento de cómo funcionan las mascarillas, y yo creo que esto también merece la pena ponerse en valor, porque, como les decía, el trabajo del Ministerio al respecto de estos productos no solo se refiere al control de precios, sino que se refiere también a las cuestiones relacionadas con el etiquetado, que se refieren también a las condiciones de la información disponible para la población, y también a la colaboración con las comunidades autónomas para garantizar que toda esta normativa se puede llevar a cabo de forma efectiva. Antes les hablaba del Real Decreto del 17 de marzo. Ese fue el primer Real Decreto firmado por 11 ministerios, entre ellos el Ministerio de Consumo, y luego vino el Real Decreto del 31 de marzo, que complementó algunas otras cuestiones y las que también participa el Ministerio de Consumo. Ahí aparecen otra serie de medidas, más allá de los precios, que los precios se habían establecido por norma a través de la autoridad competente, que en este caso, como saben ustedes, es el Ministerio de Sanidad, y todos los ministerios actuamos a través del Ministerio de Sanidad cuando se habla de normas, pero cuando se habla de Reales Decretos Ley, pues se hace a través del Consejo de Ministros, como ustedes saben, y aprobamos una serie de medidas que yo creo que han sido muy adecuadas para el momento que vivíamos, que es de distorsión absoluta del mercado y de la vida cotidiana de la gente. En primer lugar, una obvia, que era la interrupción del plazo de la devolución de los productos. Evidentemente, la interrupción de la actividad económica implicaba que muchos de los procedimientos regulares tuvieran que adaptarse a las condiciones actuales. Entre ellos, pues que durante el estado de alarma y las prórrogas consecuentes, pues los plazos de devolución de determinados productos comprados pues fueran ampliados. También prohibimos o establecimos la imposibilidad de incrementar los precios de aquellos servicios telefónicos que ya no podían tener la portabilidad. Es decir, como saben ustedes, las portabilidades se suspendieron de tal manera que las empresas se podían quedar con un mercado cautivo, consumidores que no podían cambiar de empresa, y que, bueno, para evitar los abusos, pues establecimos una prohibición del incremento de precios durante ese periodo, para evitar que el mercado cautivo pues pudiera ser sufridor de las acciones de determinadas empresas. Y luego tenemos una serie de tipologías de acción por parte de este Ministerio para abordar qué sucedía con determinados contratos.
Por ejemplo, los contratos, digamos, regulares de los consumidores, es el artículo 36 del Real Decreto, que se refieren, por ejemplo, pues a la adquisición de una entrada en un teatro o de un cine para una fecha que ya no podía tener lugar ese servicio porque estaba dentro del estado de alarma. ¿Qué sucedía con esos contratos? Nosotros establecimos un mecanismo que, sobre todo, y esto es muy importante que quede aquí para transmitirlo bien, porque es la filosofía de todo el Ministerio, garantizando antes que existan mecanismos suficientes para que la empresa y el consumidor se pongan de acuerdo en la resolución de ese problema específico. El Ministerio no puede regular toda la casuística que hay de casos donde el contrato se ha interrumpido por razones de fuerza mayor o de estado de alarma, pero sí podemos generar los canales suficientes para que los actores implicados tengan mejores incentivos para encontrar una solución. Y esto es lo que tratamos de hacer con ese artículo 36, en el que establecemos un plazo de 60 días para que alcancen un acuerdo y para que, por ejemplo, pues ese teatro te ofrezca o bien la devolución del dinero, o bien el intercambio por un producto similar, o bien el posponerte la fecha a un evento futuro. En cualquier caso, nosotros no explicamos cuál es la salida, sencillamente establecemos 60 días para que alcancen un acuerdo. Si transcurridos esos 60 días no hay un acuerdo, entonces está la obligatoriedad de devolver el dinero que, lógicamente, como en cualquier contrato, se ha puesto encima de la mesa y no se ha recibido el servicio. Por lo tanto, parece de sentido común que eso tenga que ser devuelto. Esta es la filosofía general, porque estamos ante una distorsión absoluta donde no podemos pretender que la Administración pública, el Estado, lo resuelva todo al mínimo nivel de detalle. Lo que necesitamos es generar los incentivos, las instituciones suficientes. Algo así también sucedía con los contratos de tracto sucesivo, por ejemplo, gimnasios, academias presenciales, en los que tú tienes una cuota regular, pero se ha interrumpido, y de tal manera que enfrentábamos la posibilidad de una avalancha de suspensiones y de bajas en esos servicios, que podía producir la quiebra de esas pequeñas y medianas empresas, que son normalmente las prestadoras de esos servicios, porque el consumidor, en previsión de que el estado de alarma pudiera durar meses, podía darse de baja para no tener que pagar determinadas cuotas. Para impedir la quiebra de esas pequeñas y medianas empresas y garantizar al mismo tiempo que se estaba pagando por algo que se iba a recibir, establecimos un mecanismo por el cual tenían que alcanzar un acuerdo las partes, por ejemplo, prestando ese servicio en cuotas posteriores, pasando un mes, 2 meses posteriores, la cuota del gimnasio o la cuota de la academia presencial, facilitando de esa manera que la distorsión sea la menor posible. Y otra tipología es la de los viajes combinados. La de los viajes combinados es una tipología especial, porque ya no hay solo 2 agentes, el consumidor y el empresario, sino que estamos hablando de una cadena en la que existe un proveedor de servicios final, en la que existe un intermediario como la agencia de viaje y en la que existe el consumidor. En el modelo simplificado hay modelos con muchos más actores. Y por lo tanto nos encontramos ante la posibilidad de que, dado que la ley exige que se tenga que devolver el dinero, si eso se aplicara de forma inmediata, podía quedar atrapado todos los eslabones intermedios de la cadena, porque los proveedores, que pueden ser proveedores normalmente internacionales, no devolvían el dinero a la agencia de viaje, pero la agencia de viaje tenía que devolver el dinero al consumidor, provocando de esa manera la suspensión de pago y la quiebra. Y esto era un problema que teníamos que abordar de alguna manera que fuera razonable. Y esta razonabilidad, por decirlo así, la encontramos en la obtención de un bono que permitiera a la agencia de viaje negociar con el usuario pues una alternativa a la devolución del dinero que podía ser usada a lo largo de un año. Si posteriormente a ese año no se hubiera usado ese bono, se tenía que entonces sí devolver la cantidad del dinero. De esa manera teníamos un espacio de tiempo suficiente para ajustar la situación económica de esos actores. Los consumidores podían negociar una opción que le fuera viable, depende de las preferencias de la familia, querer cambiar el viaje, un bono por cualquier otra cuestión, y al mismo tiempo garantizábamos que si el proveedor de servicio final sí devolvía el dinero, la agencia de viaje, por supuesto, podía devolver el dinero porque podía alcanzar ese acuerdo con el consumidor. Como ven ustedes, todas las medidas siguen la misma filosofía, garantizar y establecer unos incentivos adecuados para que las partes que sufren ambas el impacto de la crisis puedan resolver la situación de la mejor manera posible, estableciendo esos cauces que yo creo que son razonables. Después, este Ministerio ha tenido muy en cuenta los efectos
del confinamiento. Los efectos del confinamiento sobre las familias. Y es que tenemos que entender, y luego lo diré de nuevo, que los efectos del confinamiento sobre las familias son asimétricos también. Son asimétricos en función de la clase social, muy especialmente. No es lo mismo estar confinado en una casa de 70 metros cuadrados sin terraza que estar en una casa de 120 metros cuadrados con una terraza o un pequeño patio disponible. Los efectos psicológicos son distintos, los efectos sobre las relaciones sociales son distintos y aún así hay efectos similares y generales sobre los que luego hablaremos, y es que se incentiva, naturalmente por esta situación que no queríamos llegar del estado de alarma con una causa subyacente de crisis sanitaria, que las relaciones sociales se articulen fundamentalmente en torno a la televisión, por ejemplo. Por eso el consumo de televisión, como diremos después en relación a la materia de juego, se ha disparado. Pero también se ha disparado un cierto tipo de sedentarismo, por razones obviamente evidentes. Está muy bien sugerir el ejercicio físico, es necesario, pero no todas las familias disponen de espacio suficiente en sus viviendas para poder seguir las indicaciones sanitarias. Y al mismo tiempo esto nos afecta, por lo tanto, al consumo saludable y consumo no saludable. Y esto ha sido uno de los elementos que el Ministerio hemos tenido muy en cuenta y hemos desarrollado una campaña que todavía se está desplegando, que está siendo muy bien acogida, especialmente por los nutricionistas, que da instrucciones de cuáles son las dietas de consumo saludable, especialmente para momentos como estos. Naturalmente son saludables todo el tiempo, pero en momentos de confinamiento en los que todo cambia de una forma tan importante, son especialmente relevantes para que, evidentemente, el perjuicio de este confinamiento sea el menor posible. Por lo tanto, una campaña de consumo saludable, de buenos hábitos, a la que subyace, por ejemplo, pues toda la política que describimos ya en la anterior comparecencia, en la que les hablaba a ustedes de las líneas políticas de este Ministerio respecto al consumo saludable, a través de incentivos fiscales, a través del etiquetado adecuado, a través de determinados mecanismos de campañas de prevención, de información, dado que los niveles de obesidad, de malnutrición son muy elevados en nuestro país y especialmente en la población más vulnerable, tanto los que menos recursos tienen como los niños y niñas, que son la gente más pequeña y más desprotegida, y que en situaciones como esta lo que se produce es un estrés adicional que hace que el consumo pueda ser menos saludable. La campaña, lógicamente, no es la panacea. El Ministerio no le dice a nadie qué tiene que comer, pero sí instruye, por decirlo de alguna manera, de cuáles son las líneas que son más adecuadas. Y creemos que esto es un camino que debemos continuar, como ya les habíamos explicado en la anterior comparecencia. He de decirles también que hemos estado preocupados por la actividad de alguna comunidad autónoma, por ejemplo el caso de Madrid, cuyos programas de dieta alimentaria para los sectores más vulnerables han estado fuera de todo criterio sanitario, fuera de todo criterio nutricional, y han promovido, de hecho, el consumo no saludable y no han promovido lo que le corresponde a la Administración pública hacer, que es el consumo saludable, la dieta equilibrada. Es una paradoja porque en esos modelos sí que se instruía mucho más el consumo, digamos, no saludable, que es lo contrario de lo que deben de hacer. Deben ustedes saber que la ESAN, la Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición, que pertenece al Ministerio de Consumo, que se adscribe al Ministerio de Consumo, le hemos solicitado un informe sobre este pormenor en particular, el consumo no saludable que se promovía en los programas de alimentación para personas desfavorables en la Comunidad de Madrid, y el resultado es bastante lamentable. Creo que no ha lugar a que las administraciones públicas hagan eso, y esto es con independencia de los partidos políticos que forman parte, porque otras comunidades autónomas por el mismo partido político lo han hecho muy bien y otras administraciones locales por los mismos partidos políticos lo han hecho muy bien. Lo que creo que es relevante y que no podemos dejar pasar es que haya administraciones públicas que promuevan el consumo no saludable, especialmente en los niños, donde decíamos los niveles de obesidad y malnutrición son tan elevados. Hemos estado alerta, hemos estado en coordinación con todas las comunidades autónomas y, como decía, el trabajo en este caso, la mayoría ha sido extraordinaria. De cara a la desescalada, a la que ya estamos comenzando, como saben ustedes, decirles que el pasado viernes, es decir, este viernes 8 de mayo, hace 3 días, me reuní con las comunidades autónomas, yo personalmente, para plantear planes y estrategias de acción de cara a esta desescalada. Les voy a decir
¿cuál es nuestra principal preocupación? Nuestra principal preocupación es que durante todo este tiempo se han ido acumulando una gran cantidad de reclamaciones pendientes, especialmente en el ámbito de transportes. La AESA plantea, en una estimación conservadora, que hay unas 700.000 reclamaciones pendientes que pueden salir a la luz a partir del final del estado de alarma. Si esto, la propia AESA hace el cálculo, se extiende a otros sectores, estamos hablando de millones de reclamaciones, es decir, una cantidad extraordinaria para la cual la Administración pública no tenemos la capacidad, las comunidades autónomas no tienen la capacidad suficiente ni los recursos suficientes para tramitarlas de la forma óptima, dado que, desgraciadamente, los recursos pues todavía no son los suficientes ni incluso para procedimientos normales. Para una avalancha de estas características, probablemente la preparación sea todavía más ineficiente. Y además creo que la estimación puede ser conservadora. 700.000 es una estimación, insisto, conservadora. Por lo tanto, nos reunimos con las comunidades autónomas en la línea de la metodología que decíamos en la anterior ocasión y ha sido una reunión, yo creo que muy fructífera, muy bien de actitud, de relaciones, como les decía antes. Al menos en este Ministerio, las relaciones con las comunidades autónomas y con todos los partidos políticos están siendo excelentes en el trabajo que queremos sacar adelante para preparar esta estrategia. Una estrategia desescalada que impulse el sistema arbitral de consumo. Como ustedes saben, el sistema arbitral de consumo es un mecanismo extrajudicial que funciona muy bien y que es vinculante. Lo que no es obligatorio es que todas las empresas se adscriban a él, pero las que están adscritas tienen que, lógicamente, asumir el carácter vinculante de las decisiones. Este sistema arbitral de consumo funciona muy bien tanto para la resolución de los problemas como para evitar ese cuello de botella. Porque piensen ustedes, como lo que decía antes, una avalancha de reclamaciones ante una administración pública que no tiene los recursos suficientes genera un cuello de botella muy importante. Recurrir a un sistema arbitral de consumo, fomentarlo, reforzarlo, es un elemento para este Ministerio fundamental en el trabajo con las comunidades autónomas. Igual que, lógicamente, con las comunidades autónomas reforzar el criterio de vigilancia de mercado y de otro tipo de reclamaciones. Y reforzar también las inspecciones. Por ejemplo, lo que nos referíamos antes de mascarillas, geles, estamos encontrando, las comunidades autónomas lo están trasladando así, pues mascarillas que vienen sin etiquetar o determinados productos que inducen a error y, por lo tanto, inducen a un riesgo para la salud pública, porque te genera una sensación de falsa seguridad el tener una mascarilla que crees que te cubre y resulta que, como no venía bien etiquetado, esa mascarilla en concreto no te va a proteger o no es la que deberías usar. Por lo tanto, no hablamos de un detalle menor ante un etiquetado, sino un detalle con implicaciones potenciales muy peligrosas. Y en ese sentido, las comunidades autónomas les pedimos desde el Ministerio que reforzaran sus mecanismos de inspección para controlar todo esto, igual que reforzar los mecanismos de vigilancia de mercado. Tenemos creadas mesas específicas de la Comisión Sectorial. Hay grupos de trabajo trabajando en este momento ya desde hace semanas preparando esta desescalada. Insisto, son grupos de trabajo de todas las comunidades autónomas, transversal, con todos los partidos y funcionan muy bien. Y hay una línea específica que nos preocupa y que les quiero comentar, y es la línea de los transportes aéreos y de los transportes en general, pero básicamente aéreos porque son los que más número de reclamaciones pueden ir acumulando. Estamos ante el reconocimiento que debemos hacer como Ministerio y como ustedes también conocen, tanto porque están en este ámbito de regulación como que probablemente sean usuarios de estos transportes, que las aerolíneas tienen la obligación legal de devolver el dinero, pero realmente no hay mecanismos que obliguen a esas empresas que sean extrajudiciales, de tal manera que el recorrido que tiene que hacer un consumidor en caso de que no haya una resolución rápida con la aerolínea es ir a los juzgados. Y es un recorrido tan costoso en términos de tiempo y a veces de dinero que la mayor parte de la gente no lo recorre, de tal manera que las aerolíneas se van de rositas, por decirlo en un lenguaje popular, porque la barrera de entrada para poder acceder a esa resolución es muy alta. Por eso nosotros queremos fomentar, y estamos ya en conversaciones con la AESA, cuál es nuestra línea política. Y nuestra línea política es fomentar algo que ya viene establecido como potencial, pero que hay que concretarlo, que es un mecanismo extrajudicial que sea vinculante para las empresas de las aerolíneas. Lo que no puede ser es que
los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a los jueces, tener abogados, para en última instancia recibir la devolución de un ticket, de un billete al que tienen derecho en cualquier caso, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y mucho dinero, cuestión que hace, como les decía, que la mayoría ni lo intente. Y esto es un problema que tenemos que abordar estructuralmente. Y de manera coyuntural, lógicamente, nosotros lo que les decimos a las aerolíneas es que tienen que devolver ese dinero. Tienen que devolver y este Ministerio va a trabajar para garantizar la devolución de ese dinero, porque estamos hablando de un contrato que es pagado, pero no ha tenido una prestación de servicios y, por lo tanto, parece evidente y de sentido común que se tenga que hacer, siguiendo la lógica, naturalmente, que explicaba anteriormente. Queremos anticiparnos. Bien, voy ya concluyendo, entrando en la siguiente materia, que se refiere a juego. Como ustedes saben, en la anterior comparecencia dedicamos mucho tiempo al Real Decreto de Juego, un Real Decreto que está ahora mismo en proceso de tramitación, ha pasado la información pública, está en la Comisión Europea. Saben ustedes que los plazos están interrumpidos, pero además es que el procedimiento específico al que teníamos que someternos ante la Comisión Europea implicaba 3 meses mínimo de parálisis para que lo estudiaran, porque afectaba a la sociedad de información, porque afectaba a las nuevas tecnologías y los procedimientos implican eso en este caso. Pero ese Real Decreto era una regulación estricta de la publicidad del juego de azar y de apuestas, habida cuenta de los argumentos que ya establecimos en la anterior comparecencia. ¿Qué ha sucedido? Pues que, volviendo a la lógica del confinamiento y al análisis y diagnóstico que habíamos hecho con respecto a lo que les planteaba anteriormente, hace unos minutos, del consumo saludable, algo parecido ocurre con el caso del juego. Hay unas implicaciones de clase, les decía antes, la vivienda en Vallecas es sustancialmente más pequeña que en barrios del norte de Madrid más ricos, y así en el conjunto de todo el país sucede en todas las grandes poblaciones. Pero también las relaciones sociales se hacen cada vez más en torno a la televisión, dado que el confinamiento es una invitación, lógicamente, a ello, porque no puede salir de la vivienda. Y el sedentarismo al que acompañaba, que hacía referencia anteriormente. Los informes ya venían planteando hasta ahora que el mayor consumo de televisión se da entre las clases populares. Es decir, la gente con más recursos hace menos uso de la televisión que la gente con menos recursos. Por lo tanto, tienes otro incentivo más para estar atento ante los efectos que tiene el confinamiento sobre las clases populares. Pero es que marzo del año 2022, es decir, marzo de este año, hemos tenido el récord de consumo de televisión. De una media, como todo en estadística, pues habría que concretarlo para dividirlo por estratos sociales, una media de 4 horas de consumo diario. Y es el récord en la historia reciente en nuestro país. Y en abril vamos superándolo. Hasta donde existen datos, la media es de 5 horas diarias. Por lo tanto, la vulnerabilidad de los sectores populares ante los mensajes emitidos por la televisión, buenos o malos, es mucho más amplia. El alcance y el impacto de la televisión es enorme. Y esto nos preocupaba a este Ministerio en relación a la publicidad de los juegos de azar y de apuestas que se habían disparado, al menos desde nuestra percepción, en esos 2 primeros semanas de impasse en los que vimos el confinamiento, del 14 de marzo a principios de abril. Y nos preocupaba por el efecto que podía tener sobre el consumo patológico de la actividad del juego. Y por eso maniobramos, especialmente porque también teníamos indicadores que, acumulados de tiempos anteriores, planteaban que el consumo de televisión en el confinamiento se había disparado entre niños de 4 y 12 años un 50%. Por lo tanto, la publicidad que se hacía en horas, que como saben ustedes, hasta que no se apruebe nuestro Real Decreto, la publicidad se puede hacer en cualquier hora, la publicidad de juegos de azar y de apuestas, hasta que no se apruebe nuestro Real Decreto será así, desgraciadamente, pues el impacto sobre las personas más jóvenes era notable y, por lo tanto, a nosotros nos preocupaba cómo podía eso afectar con respecto al juego patológico. Por eso valoramos los indicadores y creemos que hemos acertado. El consumo de juego, efectivamente, de juego online, porque el juego presencial, como ustedes saben, se cerró con el confinamiento, el juego presencial, las casas de apuestas, que es competencia de las comunidades autónomas, estaban cerradas, clausuradas, lo cual podía provocar una derivación de ese consumo en determinados consumidores hacia el juego online. Pues el juego online se disparó. Y se disparó a pesar de que las apuestas deportivas
La mayor parte de ellas ya no operaban. A nivel nacional ninguna, pero a nivel internacional todavía existían apuestas y el mercado seguía existiendo, no se había suprimido del todo. Pero a pesar de eso se había producido un desplazamiento hacia otro tipo de juegos como el bingo, casinos, slots o el póker. Y entonces el resultado neto es que había crecido el uso del juego online y de apuestas entre la población española. Y como nos preocupaba por las razones que he planteado anteriormente, decidimos poner en marcha 3 medidas. La prohibición de actividades de promoción, tales como los bonos de fidelización. Quiero decir, la actividad sigue estando ahí, el jugador de juego online puede jugar, pero nosotros lo que prohibimos son los bonos la promoción de los bonos de fidelización y después la prohibición de la publicidad de los anuncios comerciales en televisión y radio, con la excepción del horario de 1 a 5, por las mismas razones por las que ya les explicamos que en nuestro Real Decreto aparece ese tramo horario como excluyente. Y asimismo, la prohibición total, sin horario, adaptada a las singularidades de ese sector de la sociedad de la información, Internet, página web, etcétera, en la que ustedes habrán podido notar, si acceden a su correo, si acceden a los Gmail, a cualquier página web, medio de comunicación, que desde el 3 de abril que se aprobó el Real Decreto, con efectos al 6 de abril, no hay ningún anuncio de juego online o de apuestas, ninguno. Y eso ha sido una de las medidas que pusimos en marcha. Los resultados, transcurridos un mes desde la aprobación de esa norma, son que se ha reducido enormemente el consumo del juego online y de apuestas en esos sectores que habían crecido previamente. Por lo tanto, creemos que hemos acertado en nuestro objetivo de proteger especialmente a la población más vulnerable en un momento como este. Y decirles también, antes de terminar, que en materia de videojuegos les comenté en la anterior comparecencia que estábamos en marcha y estudiando cómo afectar a determinados juegos de azar dentro de los videojuegos. Este Ministerio está también preocupado por esa industria, tanto por sus problemas, externalidades negativas, como sus potencialidades. Junto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, pusimos en marcha, dentro del Real Decreto de Cultura y el mismo día dentro de otras determinadas disposiciones, medidas de protección para el sector del videojuego. Esto es muy importante porque el sector del videojuego es un sector de una importancia económica desconocida para mucha gente. Para que se hagan ustedes una idea, el cine generó unos 600 millones de ingresos el año pasado, el 2018, y el sector del videojuegos y los eSports unos 1.400 millones de euros. Hablamos de un sector económicamente muy notable, que mueve mucho dinero, que tiene una gran incidencia social y cuya naturaleza novedosa hace que sus competencias desde la administración pública estén repartidas entre industria, cultura, hacienda, juego, consumo, etcétera. Bueno, pues hemos hecho esto también para proteger al sector en coordinación con otros ministerios, como les decía, ayudas a la liquidez, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, que al fin y al cabo es industria nacional. Conclusiones, sin perjuicio, naturalmente, de que en las preguntas podamos ampliar o lo que a ustedes les parezcan oportuno. Creo que estamos ante una situación extraordinaria, eso es obvio, y estamos tratando de abordarla de la forma más eficaz y eficiente posible. Y esto pues no tiene garantías. Nosotros estamos abordando una situación novedosa y estamos haciéndolo pues con el mejor rigor que disponemos y yo creo que con unos resultados satisfactorios. Como les decía anteriormente, la colaboración con las comunidades autónomas es exquisita y para nosotros es fundamental reforzarla. Nuestra Constitución establece esta forma de organización del Estado donde nos distribuimos de manera descentralizada las funciones y creo que esto es una potencialidad, virtud que está todavía por explotar aún más. Y en materia de consumo y de juego, desde luego nosotros creemos que el camino de reforzarlo es el adecuado. Al final es importante porque al menos hemos reflejado, y eso es el espíritu que yo mismo, pues, lógicamente como ustedes, percibe de crispación generalizada en nuestro quehacer cotidiano en el Congreso, al menos he de decirles que no se visualiza en el ámbito de la materia del consumo y del juego en las comunidades autónomas. No se visualiza de ninguna manera, el trabajo está siendo extraordinario, no quiere decir que no haya diferencias, no quiere decir que no haya matices, no quiere decir que no haya distorsiones, pero el trabajo está siendo bastante notable. Y reforzar esta cooperación y coordinación es la base de nuestra política para el tiempo de la desescalada y para el tiempo posterior.
Y quiero decirles también que yo estoy convencido de que se habrán cometido errores. Estoy convencido, es que la naturaleza de lo que estamos haciendo frente y sobre todo su carácter desconocido para nosotros, incluso para la comunidad científica, como les explicaba al principio, obliga a que lógicamente cometamos errores y nosotros tenemos que asumir que con la información de hoy, con la ventaja que nos da el tiempo, probablemente algunas cosas las hubiéramos hecho de otro modo al principio. Pero no, lógicamente quiero expresarles que todos los gobiernos de este país, desde los locales, autonómicos, hasta todos los nacionales, estamos enfrentándonos a algo nuevo en el que tenemos que responder con información imprecisa, insuficiente, adaptándonos, además, con una celeridad notable. Son tiempos de incertidumbre y yo creo que la respuesta neta de este Gobierno está siendo extraordinaria. Y creo que eso no excluye que no hayamos cometido errores. Simplemente que la naturaleza de la cuestión obliga a que seamos consecuentes con esta descripción. Sin más, agradecerles la presencia hoy aquí, el trabajo que han estado haciendo y, naturalmente, quedo a disposición de sus preguntas. Gracias.